Listo, ¿se está escuchando bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Empezamos? Ya está. Saludos para Coronita. Siempre me preguntan qué cosa es eso del fondo. Es mi coronavirus, muchachos. ¿Ya? Si quieres tu saludo, ya lo escribes. Deja, yo ya al final yo cumplo con mandar los saludos, muchachos. Muy bien. Entonces, empezamos pues con nuestro tema de hoy. Hacemos histología vegetal. Como te decía al inicio, es un tema que quizás si estás en cole, ¿no? Quizás no lo ves mucho. Quizás no lo ves mucho. Pero lo importante es que para un futuro examen de admisión este tema viene bastante, sobre todo en el caso de las universidades de San Marcos, ¿ya? En el caso de la Universidad de San Marcos viene bastante, entonces he enfocado este video para los chicos que me han estado pidiendo eso, ¿ya? Hay directos que los voy a hacer también para los chicos que postulen, pues, no sé, para agraria, para Villarreal, porque recuerda que en biología hay mucho del depende, ¿no? Depende a qué universidad postules, el texto y algunos datos varían. La biología es única, pero lo adaptan de acuerdo a lo que pide cada universidad, ¿no? Hay temas que te vienen en un lado, hay temas que no te van a venir en otro, ¿ya? Ah, ya estamos pasando los 20, muy bien, estamos batiendo el récord de Peche. Arrancamos, ¿sí? Muy bien, empezamos. A ver, iniciamos la noche entendiendo esto, que en muchos de los casos que vamos a plantear hay que entender este versus entre una planta leñosa y una planta herbácea. A ver, cuando tú te refieres a la histología, recordemos primero que la histología es la ciencia que se va a encargar, la rama de la biología que se encarga de estudiar a los tejidos. ¿Sí? Que era un tejido, era un conjunto de células, ¿no? Que se encargaba pues de cumplir una misma función. En el caso humano, tejido, por ejemplo, tienes a la piel, por ejemplo. La piel es parte de un tejido, es el llamado tejido epitelial, es un ejemplo. Las plantas también tienen tejidos, pero para poder hacer un paralelo y entender en muchos de los casos lo que vamos a hacer, quiero que diferencies bien cuándo una planta es herbácea, cuándo una planta es leñosa. Y entonces necesito que te acuerdes de los amplios conocimientos que tienes de célula vegetal. Cuando tú te acuerdas de la célula vegetal, me puedes decir de la pared, ¿te acuerdas de la pared celular? Esa pared celular estaba formada por una sustancia química llamada, ¿te acuerdas? Puedes seguirlo escribiendo, ¿ah? Estaba formada por la celulosa, ¿sí? A nivel de la pared celular. ¿Ok? Yo sé que si ya estás a nivel pre, ya tienes pues tu ciclo, me dirás, profe, pero depende, pues, ¿qué parte de la pared primaria, secundaria, lámina media? Nos quedamos con celulosa a nivel de la pared secundaria, ¿ya? Seguimos. Ocurre que esa pared celular con celulosa lo vamos a encontrar en las plantas herbáceas. Por ejemplo, ahí te he puesto una imagen de una hierbita, que quizá muchos la consumimos, la hierba luisa. Del otro lado tienes a una planta leñosa. ¿Y cuál será la diferencia? ¿Cuál será la diferencia? En el caso de las plantas leñosas, las células, además de la celulosa que presentan, también van a tener otra, otro tipo de sustancia que viene a ser la lignina. Entonces, planta herbácea me quedo con celulosa, planta leñosa, además de la celulosa, voy a encontrar la lignina. Y esa lignina entonces le va a dar mayor grosor. Otra diferencia que vamos a encontrar entre esta planta herbácea y esta planta leñosa es la diferencia que podemos decir entre las famosas células vivas y células muertas. Si tú me dices planta herbácea, acá, recordemos que esas células van a estar formadas por células vivas, con protoplasma, como muchas veces se menciona. Y en el caso de las plantas leñosas, las células son muertas, sin protoplasma. ¿Ok? Recordemos que estoy hablando a nivel de la pared celular. ¿Ok? Entonces, plantas herbáceas, plantas leñosas. Eso lo voy a usar mucho durante toda esta clase. ¿Ok? Seguimos, a ver. Entonces, hablamos de la histología vegetal. Decíamos que la histología es la rama de la biología que se encarga del estudio de los tejidos. Histología igual tejido. Ahora, en el caso de la histología se dividía en animal y vegetal porque tenemos dos tipos de células. Pues tenemos células animales, tenemos células vegetales. Esta noche hacemos célula vegetal. Ahora, esta célula vegetal se agrupa y va a formar diversos tipos de tejido, que de manera práctica lo vamos a poder dividir así. Dos tipos de tejidos. Hay unos tejidos a los cuales vamos a llamar tejidos embrionarios o, con el nombre más común que se le da, tejido meristemático, que permanecen durante toda la vida de la planta, y los llamados tejidos diferenciados, que se originan a partir de los llamados meristemos. ¿Está bien? Ahora, los tejidos meristemáticos, la característica de ellos es que son tejidos que permiten el crecimiento.
¿sí? El meristemo igual crecimiento, sinónimo de crecimiento. En el caso de los meristemos, vamos a ver que hay dos tipos de meristemo. Hay meristemos llamados primarios y hay meristemos llamados secundarios. Esa es la forma práctica de poderlo recordar. Meristemo primario, meristemo secundario. El meristemo primario es aquel que va a permitir que la planta crezca así, en longitud, que crezca en tamaño si quieres. ¿Ok? Ese meristemo es importante para permitir el crecimiento de la plantita, pero el crecimiento de esta manera, a lo largo, ¿sí? En longitud. Por eso también se le llama meristemo apical, porque se encuentra en el ápice, ¿sí? En el ápice del tallo, por ejemplo, en el ápice a nivel de la raíz. ¿Ok? A nivel de las yemas, que es donde se encuentra este tipo de tejido meristemático. Y en el caso del meristemo secundario o lateral, este es el que permite el crecimiento así, ¿no? Este es longitudinal y este es el crecimiento en grosor. Ese es el que permite, eso es lo que permite el meristemo secundario. Por eso también se le llama meristemo lateral, ¿sí? Además, otro nombre que se le da al meristemo secundario es el llamado cambium, ¿sí? También se le llama cambium. Y hay dos tipos de este tipo de tejido. Puede haber el cambium llamado suberoso y el cambium llamado vascular. Entonces, tejido meristemático, primer grupo, ¿correcto? Ahora, el otro grupo de tejidos es el llamado tejido diferenciado, ¿sí? Tejido diferenciado son tejidos también considerados especializados que se han originado a partir de los meristemos. Aquí vamos a tener cinco clases de tejidos. Vamos a tener, por ejemplo, los tejidos epidérmicos, ¿sí? Que son llamados los protectores. Vamos a tener a los tejidos fundamentales o también llamados parénquimas. Vamos a tener a los tejidos de transporte o llamados conductores, a los tejidos de soporte, a los tejidos mecánicos. Y por último vamos a tener a los tejidos secretores. Son 5 tipos de tejidos diferenciados que vamos a encontrar. Ojo que este tema viene mucho, ¿ya? Por eso te estoy preguntando, te estoy haciendo este tema, ¿ya? Entonces, histología vegetal, estudio de los tejidos, ¿sí? Tejidos vegetales, conjunto de células un tejido. ¿Cuántos tipos de tejido hay? 2. Meristemos y diferenciados. Los meristemos a su vez se dividen en primarios, secundarios, también llamados apical al primario, lateral el secundario y los diferenciados los 5 que hemos mostrado por aquí, ¿correcto? Entonces, hasta ahí es la parte introductoria. Ahora, ahí ya empezamos a desarrollar al meristemo primario. Esto que tú ves acá, ¿ya? Es el corte de una raíz, ¿sí? Este es el corte de una raíz que estás observando, ¿correcto? Entonces, esta raíz, chicos, esta raíz aquí, mira, acá está nuestra raíz, es la que nos va a permitir, en el caso de la plantita, el crecimiento. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando uno se refiere al crecimiento de la planta, aquí en la puntita vamos a encontrar las yemas, acá mira, te dice meristemo apical, acá, estas yemas contienen a este tipo de tejido, ¿sí? Se llama meristemo apical, acuérdate, primario. Y este tejido se caracteriza porque está en constante división. Y al estar en constante división, permite que las células vayan creciendo, creciendo, creciendo. Se dividen, se reproducen, se dividen, se reproducen, crecen, se dividen, se reproducen. Pongamos un caso. En tu casa de repente puedes agarrar una cebolla cualquiera, la pones en un vasito con agua, la parte de la raicita que le queda, y si tú la dejas remojando, vas a ver que le van a crecer como unas raicitas así, de color medio blanquito, medio amarillito. Eso es tejido meristemático ahí. Tú te vas a dar cuenta cómo va a ir creciendo, cómo va desarrollándose, cómo va aumentando de tamaño, ¿ok? Hermana Bri, Plasencia, ¿cómo estás? Esa carita. Un saludo, Bri. Un éxito eres, ¿ah? Seguimos. Ese es el caso del meristemo. Ahora, ojo que acá estamos colocando el cuadrito que habíamos explicado un poquito, ¿no? El meristemo apical, crecimiento en longitud, crecimiento, meristemo secundario, crecimiento en grosor, lateral. ¿Ya, chicos? Entonces, recordemos que el tejido meristemático, de esto te preguntan bastante, es un tejido que está en constante división, es un tejido que se reproduce frecuentemente, es lo que permite el crecimiento en una planta. ¿Ya? De por sí tiene células muy pequeñas con núcleos grandes. ¿Por qué los núcleos están grandes? Porque se están dividiendo. ¿Ya, chicos? A ver, continuamos. Ahí está, eso es lo que estamos viendo. Mira, el meristemo apical, ¿no? Ahora, en el caso del meristemo secundario o lateral, hay que considerar esto. A ver.
Lo que estás viendo aquí, puras bolitas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estudiaba la parte de histología sufría bastante, ¿ah? Porque yo veía bolitas, 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 nada más, no entendía mucho la forma. Ya de ahí con el tiempo como que el ojo se agudiza y empieza a poder diferenciar. El crecimiento, como te decía, lateral, a cargo del llamado cambium. Entonces, este cambium está formado por un tipo de células que han recuperado la capacidad de reproducción, pero van a permitir que el crecimiento sea así, hacia los lados, es un crecimiento en grosor. Este tipo de tejido se va a encontrar, por ejemplo, en las raíces, en los tallos, pero de plantas leñosas. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado al inicio? Plantas herbáceas y plantas leñosas. Acá hablamos de tejido leñoso, ¿correcto? De plantas leñosas. Ahora, mira, este tejido, ahí estamos acá, ¿no? Este tejido puede ser el cambium vascular o el cambium suberoso o suberógeno. Este cambio suberoso o suberógeno es el que propiamente va a formar un tipo de tejido llamado suber o corcho. De repente si has tomado alguna vez un vino, ese vino viene con una tapita y el corchito. Ese corcho sale de ahí. Ahora, vamos a ubicarnos aquí, que es un aspecto un poquito complicado. Esta es la parte de la médula. Eso vendría a ser la parte central de un tronco, por ejemplo. ¿Ya? Esta es la parte central de un tronco. El llamado cambium, acá está, mira, ese es un tipo de cambium, ¿ya? Este es un cambium de aquí, que es este es el llamado cambium vascular. Este que estás viendo aquí es el cambium vascular, ¿correcto? Esto de acá, mira, todas estas rayitas. Ese es un tipo de cambium. Y luego vamos a tener por acá, a ver, espérate, vamos a tener por acá el otro tipo de cambium, que este viene a ser el cambium llamado suberógeno o conocido también con este nombre, felógeno. ¿Listo? Entonces tengo dos tipos de cambio. El cambio llamado vascular, mira, el cambio llamado vascular es importante porque forma a los tejidos conductores. Profe, no me acuerdo cuáles son los tejidos conductores. Tú tienes vasos sanguíneos. Una planta tiene vasos conductores. Tú tienes vasos sanguíneos, arterias, venas. Una planta tiene vasos conductores llamados xilema, llamado floema. ¿Sí? Entonces, este cambium vascular, ojo con lo que te voy a decir, forma hacia adentro, mira, hacia adentro forma xilema y hacia afuera forma floema. ¿Sí? Hacia adentro forma xilema, hacia afuera forma floema. Eso es el cambium vascular. ¿Sí? Mientras que el cambium suberógeno, acá, a partir del el llamado felógeno, ¿sí? Este felógeno forma hacia adentro, mira, hacia adentro, lo que acá te dice córtex es la llamada felodermis. Y hacia afuera forma el llamado suber o corcho, con el que decía que tapabas tu vino, por ejemplo, ¿no? Y ya pues por fuera estaría la llamada cutícula, ¿no? La parte esta de la cera que cubre a las plantas. Entonces, dos tipos de meristemos secundarios. Tengo el meristemo secundario o llamado cambium, también se le llama así, vascular, que origina, acuérdate, vascular viene de vaso conductor. Formo el xilema hacia adentro y formo el floema hacia afuera. Eso es a nivel del cambium llamado vascular. Y el cambium suberoso o suberógeno, también conocido con el nombre de felógeno, ¿qué hace? Hacia adentro forma la llamada felodermis y hacia afuera va a formar el llamado suber o corcho. ¿Ya, jóvenes? Entonces así funcionan los tejidos meristemáticos. Recuerda, meristemo sinónimo de crecimiento siempre. Dos tipos de meristemo, el apical, ¿sí? El que se encuentra en el ápice de los tallos, por ejemplo, en el ápice de las raíces, crecimiento longitudinal. En cambio, el meristemo secundario, lateral o cambium hace esto, crecimiento en grosor, ¿sí? Son muy diferentes porque esto se encuentra en las raíces y tallos leñosos, mientras que el otro, el meristemo primario, a nivel del ápice de los tallos, el ápice de las raíces, sobre todo en plantas herbáceas. Recuerda, el meristemo son células que están en constante reproducción, ¿ya? Listo. Primer tipo de tejido. Ahora, arrancamos ya con los tejidos llamados diferenciados y vemos el primer tipo de tejido. Este tejido es el llamado tejido protector. A ver, tú tienes piel, ¿correcto? Ahora, esa piel te va a permitir, ¿no?, protegerte del medio externo. Igual ocurre con una planta.
Una planta va a tener un tejido protector que, por ejemplo, permite acá cubrir las hojas, la parte superior de la hoja. Entonces yo lo que voy a hacer, imagínate a la hojita, imagínate una hojita. Imagínate pues que esta que te voy a mostrar aquí, a ver, imagínate esto es una hojita, ¿correcto? Entonces yo lo que voy a hacer es analizar el grosor de esa hoja. Si yo analizo el grosor de esta hoja, voy a obtener todo esto, mira. ¿Sí? Si yo analizo el grosor de esta hoja, tengo todo eso. De afuera hacia adentro. ¿Sí? Entonces, de afuera hacia adentro, todo esto voy a poder encontrar en esa hojita. ¿Sí? A ver, ¿qué voy a tener de afuera hacia adentro? La parte, primero quiero que hagas esto con tu manito. Mira, quiero que hagas esto con tu manito. Este es tu manito, ¿ya? Este es tu manito. Esta parte de acá, a ver, espero que se vea en la cámara. Esta parte se llama haz. La parte superior, la cara superior de una hoja se llama haz. A ver, vamos a acomodar bien la cámara para que se vea. Ya, la cara superior se llama haz. Y la cara inferior se llama embés. El haz y el embés, ¿correcto? Haz, embés. Ahora, ¿cómo la vas a diferenciar todavía? De una mejor manera. Mira tu mano. Esta zona es la más oscura que tienes. En cambio, esta zona es la más clara. Igual pasa en una hoja. Esta zona tiene un verde mucho más oscuro que esta zona de aquí. El haz es más oscuro que el embés. Otra forma de diferenciar. Mira acá. ¿Qué viene a ser esto? ¿Haz o embés? Correcto, esto es tu embés. Y en el embés, mira, ¿qué ves? Ah, mira, me salió en rima. En verso y sin esfuerzo, mira, ahí está. Mira, ¿qué me salió? Me salen rayitas, mira. ¿Sí? Las líneas de mi mano. Entonces, estas líneas de mi mano en las hojas se ve igual. ¿Cómo se llaman? Nervaduras. ¿Dónde ves las nervaduras? ¿En el haz o en el embés? En el embés. Entonces, primero parte de ahí, ¿ya? Primero parte de ahí. Entonces, esta zona de arriba es el haz, la cara superior, y esta zona de abajo es la cara inferior. Haz, embés. ¿Sí? Y entonces tengo un corte, mira, la cutícula cubierta por una cera llamada cutina, ¿ya? Esto lo vemos cuando se hace tema de lípidos. Luego viene la epidermis superior, el mesófilo de la hoja, que hay dos tipos, el empalizada y esponjoso, y el epidermis inferior, ¿ok? Ahora, esos huequitos que vas a ver por acá de estomas lo vamos a conversar en un ratito, que es importante, ¿ya? Que es importante. Entonces, solamente nos quedamos con esto, ¿ya? Por ahora, haz en vez. Y estamos hablando de los tejidos protectores, ¿ya? Tejidos protectores. Ahora, ¿cuántos tipos de tejidos protectores hay? Dos. Hay epidermis y hay peridermis. Y nuevamente recordemos, herbáceo versus leñoso, ¿ya? Otra vez, el herbáceo versus leñoso, ¿ok? Seguimos, a ver. En un ratito hacemos una pausa para leer los comentarios que me están llegando bastante por acá. A ver, te dice, características y las diferencias de los tejidos protectores, ¿ya? A ver, estas son las características del epidermis. La epidermis se le denomina el conjunto de células que forma esta capita, pero solamente cuando hablamos de hojas y tallos, pero que sean de color verde, aunque no hay cloroplastos aún. ¿Sí? Mientras que si yo hablo de peridermis, esto ya se refiere a tallos leñosos. La peridermis va a tener que reemplazar a la epidermis cuando ocurre el desarrollo secundario de la planta, o sea, este crecimiento en grosor. ¿Sí? La epidermis está cubierta por la llamada cutina, ¿sí? Por la llamada cutina. En cambio, acá en el caso de la peridermis, la cera ya no es cutina, sino es suberina, porque le da mayor grosor. ¿Te acuerdas que hace un ratito cuando vimos la parte de los meristemos secundarios se hablaba del suber? Hacia afuera, ese es el suber, ¿sí? La epidermis, otra diferencia, tiene estomas. A ver, acá, volviendo, habíamos hablado de los estomas, ¿sí? Recuerda esto. La planta, al igual que tú, es un ser vivo. También respira. No, profe, la planta hace fotosíntesis. Sí, la planta hace fotosíntesis, pero la planta hace fotosíntesis, tiene que respirar, la planta también tiene que transpirar, ¿ok? Entonces, ¿la planta puede respirar? Sí. ¿Qué hace? Para la respiración, y lo pongo para que me entiendas, por respiración toma oxígeno y bota CO2. Eso es por respiración. Pero también la planta hace fotosíntesis, mucho más frecuente. Toma CO2 y bota oxígeno, expulsa el oxígeno. Ya sea para respiración
ya sea para fotosíntesis o por transpiración, que es expulsa el exceso de agua que hay en la planta, lo tiene que hacer mediante unas estructuras a manera de agujeros llamados estomas. Estos, mira acá, ¿sí? Estos son los estomas. Ahora, estos estomas se regulan, abren, cierran, se abren, se cierran, están abiertos, están cerrados, están abiertos, están cerrados, dependiendo la cantidad de agua que hay en la célula, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si hay una célula que tiene mucha agua, ¿sí? O tiene la suficiente cantidad de agua, el estoma está abierto. ¿Para qué? Para poder eliminar el exceso de agua en forma de vapor, ¿sí? En cambio, si estoy en un lugar seco, donde no hay mucha agua, ¿qué hago? Me cierro para evitar la pérdida de agua, la poca agua que aún me queda, ¿sí? Esas son, por ejemplo, las plantas de ambientes xerofíticos, de ambientes desérticos, están ahí. Profe, ¿qué es un estoma? Un estoma es una estructura formada por dos células. Mira, mira, esta célula forma aquí de media luna, esta es una, dos, por dos células llamadas células oclusivas. Células guarda también se les llama, ¿sí? Y en el medio hay un huequito. Mira mi huequito acá, mira mi huequito. Ya, ese huequito se llama ostiolo, ¿sí? Tengo células oclusivas y en el medio se forma el ostiolo. Y esto se cierra, se abre, se cierra, es regulable. ¿Ok? Eso es característica del epidermis, la presencia de estomas. ¿Qué pasa cuando esto se vuelve leñoso? Se forma la peridermis. O sea, esta epidermis se convierte en peridermis. La epidermis queda ahí, pero está aplastada, como te dice acá, y se está formando ya la peridermis. Ahora, exactamente qué es la peridermis? Es la formación del llamado suber, ¿sí? Donde está el llamado cambium, ¿te acuerdas del cambium suberoso, ¿sí? El llamado felógeno y el tejido que se va a formar también, más la felodermis. Todo esto es lo que forma la llamada peridermis, muchachos. Todo esto es lo que forma la llamada peridermis. Que se incluye también se incluye ahí el parénquima. Entonces, la peridermis es lo que reemplaza a la epidermis y está formado por el suberocorcho, que se forma a partir del cambium, no te olvides, más también el parénquima que hay aquí. ¿Ok? Profe, ¿qué tiene la peridermis? La peridermis ya no tiene estomas, tiene lenticelas, que también le permite el intercambio gaseoso. Pero estas ya no son herbáceas, son leñosos. Acá hay leñoso, ¿correcto? Nuevamente, epidermis herbáceo, peridermis leñoso. ¿Ya? Diferencia entonces ahí de los tejidos. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Entonces, eso es con respecto a esto. Antes de hacer el otro tipo de tejido fundamental, a ver, salimos un ratito por acá para leer. Vamos a leer los comentarios que han dejado por aquí, chicos. Ah, no, por acá lo puedo hacer. A ver, ¿qué cosa me estás diciendo por aquí? Algunos están pidiendo saludos. A ver, a ver, a ver. Saludos, mira, están llegando ya. Ah, hola, mira, Kelly. Kelly Vargas. A los tiempos, Kelly. Saludos, Kelly, saludos. Espero que te encuentres bien. Ya debes estar terminando la universidad. Me acuerdo cuando íbamos a estudiar a tu casa para que ingreses a la villa. Saludo. Maricielo, lo justo, dice. Saludo para Luigi, para Joseph. Mayli, ¿cómo estás? Saludos para la decana. Ya volvemos pronto también. Gabriela Palomino, de la CEPRE también, seguro. Por acá. Están saludando de la CEPRE. Brigitte, ¿cómo estás, hermana? Los tiempos. Joseph, mándeme saludos. Ya, no te preocupes, Joseph. De todas maneras te mando tus saludos, Joseph. Ya estás. Livia, hola Livia, ¿cómo estás? Sigue haciendo tus cuadernitos. Danae, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Brigitte, ¿te acuerdas cuando te enseñaba biología en un papelito en una servilleta? Me explicaba sistema reproductor, me acuerdo que te expliqué esa vez. Para Edson, ya me pasó a medicina, directo a medicina, Edson. Guarda con tu uria, acuérdate. Victoria Gutiérrez, oye Victoria, unas tienes que hacer tus risas, grabarlas. Es lo máximo cuando te vacilas en clase. Marco Prado, saludos para Santanita, muchachos. Miguel Cajahuamán, ¿qué tal? Saludos, chicos, espero que se encuentren bien. Juan Diego Márquez, espero que sigas estudiando. Yaco, oye, Yaco, ¿qué es de tu vida, Yaco? Ya, Gabriel, igual, hazla la pregunta, no te preocupes. Acá estoy, Yaco, ya te vi, no te preocupes, no se olvida, Yaco. Límaco Samaneo Gledi, señorita Gledi, ¿qué es de su vida? ¿Sigue corriendo olas? Ya, tiempo que no sé de usted.
Moisés Lazo, saludos, saludos Moisés, ¿cómo estás? Bien chicos, continuamos por aquí. Ya se deja tu saludo por acá. Me da risa que ahora aparece una nueva carita. ¿Cómo se llama? ¿Me interesas? Yaco, también un abrazote, un abrazote. Espero que sigas estudiando, Yaco. Por ahí veo tus publicaciones, nada más, puro meme, nada más eres ahí. Un abrazo, amigazo, cuídate. ¿Cómo es? Me importa, ¿no? Listo, Jaco, un abrazo. No te delates, no te delates. Bien, muchachos, hacemos el otro tejido, que es tejido fundamental. A ver, tejido fundamental o también llamado parénquima, ¿ya? Tejido fundamental o también llamado parénquima. Este es el tejido llamado de relleno, es lo que se encuentra dentro de la planta, ¿ya? Ahora, está formado, como te pongo por acá, por células en forma poliédrica, isodiamétrica, poliédrica, ¿sí? Lo peculiar es que tiene la capacidad de almacenar diversas sustancias, el tejido fundamental o parénquima. Tienes varias formas de parénquima. Por ejemplo, tienes el llamado parénquima clorofiliano, o en lugar de decirle parénquima clorofiliano le dices clorénquima, ¿sí? Tienes el parénquima aerífero, el parénquima acuífero y el parénquima amiláceo, ¿sí? El parénquima amiláceo, ¿ya? Ahora, el parénquima clorofílico, como te he puesto acá en la imagen, o clorofiliano, es el tejido experto, el tejido especializado en la fotosíntesis. Él es el que contiene la clorofila para poder realizar la fotosíntesis capturando la energía luminosa. Este tipo de tejido se va a encontrar siempre en hojas verdes y en tallos jóvenes, es decir, en tallos que también pueden hacer fotosíntesis. No solamente la fotosíntesis se da en la hoja, ¿sí? ¿Recuerdan a los chicos que les explicaba alguna vez? También se puede realizar en los tallos con la condición que estos sean verdes, ¿ok? A ver, ahí está, parénquima clorofiliano, ¿no? Ese es el primer tipo de parénquima, el que permite hacer fotosíntesis. Los otros tres tipos de parénquima son los que van a aparecer por acá. Tienes el parénquima amiláceo, ¿ya? Y por acá te pongo, por ejemplo, un tubérculo, una papa, que visto al microscopio, se ven aquí, así mira, las células del parénquima que han almacenado almidón. Ahí está, mira. Ese almidón es una sustancia de reserva que se almacena en los llamados amiloplastos, que vienen a ser un tipo de plastidio vegetal, ¿ya? Entonces, acá tengo el parénquima amiláceo. Luego, por acá, tengo el parénquima acuífero, ¿sí? El parénquima acuífero es el tejido que permite almacenar agua. Por ejemplo, acá te pongo una cactácea, un cactus, ¿sí? Y entonces mira acá las células están almacenando agua, se llenan de grandes vacuolas que les permite almacenar agua. Ahora, tú me dirás, profe, ¿y para qué almacenar agua? Son plantas desérticas. Si son plantas desérticas, ¿me entiendes por qué? Porque de esa manera necesitan, para sus largos periodos de sequía o periodos donde no voy a tener mucha agua, almacenarla, ¿ya? El parénquima aerífero es el tejido que permite almacenar aire, ¿ya? Permite almacenar aire. Ahora, acá te pongo, por ejemplo, el junco, ¿sí? El junco, la totora, son plantas que almacenan este tipo de parénquima para permitirle la flotabilidad. Ojo con esta equivocación que a veces pasa. Parénquima acuífero almacena agua, ya, y lo relacionas con plantas acuáticas. No, porque si tienes una planta acuática, ¿vas a almacenar agua? No. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Y el parénquima aerífero, profe, las plantas aéreas, no, tampoco. Almaceno aire para permitirme la flotabilidad, ¿sí? En cambio aquí, en el parénquima acuífero, se almacena agua para periodos desérticos. Y en el parénquima amiláceo se almacena sustancia de reserva, almidón, ¿ya? Acá, típico de las plantas desérticas, plantas xerofíticas, ¿sí? Tenemos las cactáceas, acá el junco, la totora, la lentejita de agua, Victoria, esa planta que me encanta, Victoria regia, también una que anda flotando ahí. Y pues por acá tenemos a la papa, la yuca, que almacena pues el almidón, eso que comemos nosotros, ¿ya? Eso es parénquima, por eso te digo, son tejidos de relleno, ¿ya jóvenes? Siguiente tipo de tejido. Tenemos por acá los tejidos conductores. A ver, tejido conductor, conduce, lleva, transporta. Haciendo la analogía, tú tienes vasos sanguíneos, una planta tiene vasos conductores. En nosotros, esos vasos sanguíneos llevan sangre. Tú cortas a una planta, ¿qué cosa le sale?
A veces me dicen leche, no le sale leche, chicos, no le va a salir leche. Tú le cortas una plantita, le sale un líquido. Bueno, puede salir un líquido blanquecino lechoso, que puede ser el látex. Pero tú cortas una plantita, lo que le sale es una sustancia llamada savia. Esa savia puede ser bruta o puede ser elaborada. Savia bruta o savia elaborada. ¿De qué depende? Del tipo de vaso del cual estemos hablando. Es decir, tú tienes vasos sanguíneos, tienes venas, tienes arterias. En el caso de las plantas hay xilema, hay floema que permiten transportar la savia bruta, ¿sí?, que viaja por el xilema, o la savia elaborada que viaja por el floema. Savia bruta por el xilema, savia elaborada por el floema. Profe, ¿por qué le dice bruta? Chicos, ¿por qué le decimos bruta? ¿Cuántos? A ver, ¿te acuerdas por qué se le dice bruta, no? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? No, no, no. 3 exámenes dicen. No, no te pases. ¿Por qué se le dice bruta? Por su composición. Está formada por agua y sales minerales. ¿Sí? Agua y sales minerales. Solamente por eso se le dice bruta. O también el nombre quizá que más le corresponde, savia inorgánica. ¿Sí? Savia inorgánica. Del otro lado está la llamada savia orgánica, la savia elaborada, formada principalmente por moléculas orgánicas como azúcares. Puede haber aminoácidos, ácidos grasos, todo eso se transporta por el floema, hormonas también, ¿ya? Nuevamente mira el paralelo. Células muertas en el xilema, células vivas en el floema. En el caso del xilema, esas células muertas van a conformar los llamados vasos leñosos. ¿Sí? Vasos leñosos. Y esos vasos leñosos van a permitir que el agua de la raíz llegue hasta la hoja. Entonces, ¿cómo hace? Hacia arriba, chicos. Siempre hacia arriba, ¿sí? Siempre hacia arriba. ¿Cómo es? En una sola dirección. O sea, ¿cómo es este xilema? Es un one direction, así. Hacia arriba. Una sola dirección. Por eso te pongo acá así. Unidireccional, unidireccional ascendente. Siempre hacia arriba, porque va de la raíz a la hoja, ¿ya? ¿Para qué tengo que ir a la hoja, profe? Porque el agua, las sales minerales que llegan a la hoja, al llegarle la luz solar, permite pues hacer fotosíntesis. Y al hacer fotosíntesis, esta savia bruta, esta savia inorgánica, se convierte en savia orgánica, se convierte en azúcares principalmente. Y esa savia elaborada, los azúcares, pueden ir hacia arriba o pueden ir hacia abajo. Te digo hacia arriba, por ejemplo, pueden ir a los frutos, pueden ir a la hoja, o pueden ir hacia abajo para nutrir a las células del tallo, a las células de la raíz, ¿correcto? Entonces, así funciona, ¿ya? Unidireccional es siempre hacia arriba. Bidireccional, ¿por qué? Porque va hacia arriba, porque va hacia abajo, ¿ya? Así funciona. Claro, exacto, Gabriel, van en paralelo. Los vasos llamado xilema, ¿sí? Mira, acá está hacia arriba, siempre va hacia arriba, y en el caso del floema puede subir o puede bajar. Otra diferencia es que las células que forman el xilema, habíamos dicho que son células muertas, sus paredes están impregnadas pues con lignina y no hay ningún espacio, no hay ningún límite acá. Todas las células es como que forman un tubo continuo. En el caso del floema, ¿ya? Las paredes que presentan son delgadas y acá hay unas perforaciones. Entonces, por eso se les llama cribosos, por las perforaciones que presentan, ¿ya? Vasos del xilema, vasos del floema. Un concepto un poquito más avanzado es la idea de cómo llega la savia bruta, o cómo se transporta la savia bruta y cómo se transporta la savia elaborada. Acá tenemos la teoría del arrastre por transpiración y la teoría del flujo de masas. ¿En qué consiste la teoría del arrastre por transpiración? En la hoja ocurre transpiración, se evaporan moléculas de agua, salen moléculas de agua, y cada vez que sale una molécula de agua, sube otra. Sale una, sube otra. Es como que tengas un estadio, 20.000 espectadores, no entra nadie más. Uno se sale porque de repente su equipo está perdiendo, entonces alguien de afuera puede ingresar. Y así sucesivamente. ¿Correcto? En el caso de la teoría del flujo de masas, se refiere a la concentración que hay. Siempre me voy a movilizar de donde hay menos a más, perdón, de más a menos, de más concentración a menor concentración de azúcares, ¿ya? Entonces, así funciona. Ya, chicos, esos tejidos conductores. A ver, ¿qué me dices por acá? He visto por acá saludos. Leandro, ¿cómo estás, Leandro Vargas? ¿Qué tal? Saludos, Leandro. Geraldine Jara también, saludos. Jaco, ¿qué me dices?
Siempre. Bien, Jaco, está bien. Un abrazo, mi amiga. Eso es solo para el relax. Está bien, Jaco, espero que sigas estudiando. Por ahí te he visto hasta por la CEPRE y algunas veces dando clases, me parece. Britney Ramos, saludos, Britney. ¿Cómo estás? Espero que estés estudiando, ¿ah? María Angélica también, saludos para ella. Muy bien, continuamos, chicos. Liz Victoria, ¿cómo estás, Liz? Espero que te encuentres bien, Liz, ¿ah? Sigue estudiando también. Espero que te encuentres mucho, mucho mejor. Ya, un abrazote, pequeña Liz. Listo, continuamos entonces. Hasta acá hemos visto tejido meristemático embrionario. Y el otro grupo de tejidos es tejido diferenciado especializado, del cual hemos hablado, a ver, hemos hablado de los tejidos conductores ahorita, hemos hablado de los tejidos llamados parénquimas y de los tejidos protectores. Hemos llevado 3, nos faltan 2. A ver, el otro tipo de tejido es el llamado tejido de soporte o también tejidos mecánicos. Esos tejidos se encargan de dar soporte, de brindarle un apoyo para poder soportar, por ejemplo, hojas, para soportar los frutos, las mismas ramas, ¿ok? De por sí, las células que van a formar los tejidos de soporte van a estar con paredes engrosadas, ¿no? Que pueden estar de manera total o de manera parcial, ¿ok? Pueden estar solamente con celulosa, parcialmente con celulosa, o en todo caso, además de la celulosa, pueden estar mucho más engrosadas con lignina. Acuérdate de esto, ¿ya? A ver, 2 tipos de tejido de soporte. Y ahí es algo que quizá te has percatado, ¿no? Salvo el tejido fundamental o parénquima, mira, voy a retroceder ya. Salvo el tejido fundamental o parénquima, todo es siempre de a 2. Y es por eso que desde el inicio te dije herbáceo leñoso, porque es una buena forma de poder diferenciar, mira. A ver, ya ese de los protectores, habían 2 también, mira. Epidermis, peridermis. Epidermis, herbáceo. Peridermis, leñoso. Epidermis, peridermis. Primero, de a 2. Segundo tipo de tejido, los parénquimas o fundamentales. Acá todos es reserva. No te compliques la vida. Guardar agua, guardar aire o guardar almidón. ¿Listo? Ahí está, ¿no? Amiláceo, acuífero, aerífero. Ahí son 4. Perfecto. Acá nuevamente, conductores, otra vez, células muertas, células vivas, leñoso para el xilema, herbáceo para el floema. ¿Ok? Siempre de 2. Y nuevamente lo encontramos acá, mira. Nuevamente, soporte, esclerénquima, células muertas. Todo lo que he puesto de este lado, el lado izquierdo, está formado por células muertas. Si te has percatado en todo eso, he procurado tener el detalle. Esclerénquima está de este lado xilema, está de este lado, ¿sí? Acá el colénquima, mira, el colénquima. ¿Qué hay en el colénquima? A ver, células vivas. Acá estaba también hace ratito, ¿quién estaba por acá? El floema, también por células vivas. Entonces, estos nos van a permitir soportar ramas, soportar frutos, soportar hojas. El esclerénquima formada por células muertas o bien así, sin protoplasma. En cambio, el colénquima está formado por células vivas con protoplasma. Esta es la palabra que es importante entender. El protoplasma es la sustancia viva, la sustancia viva es la sustancia fundamental que hay, ¿sí? La sustancia fundamental que forma a la materia viviente. En el esclerénquima, las paredes celulares están totalmente engrosadas por lignina. Además de celulosa, hay lignina, por eso es el grosor. En cambio, en el colénquima, ¿qué encuentro? Solamente celulosa y eso de manera parcial, no hay mucho. El esclerénquima sobre todo le va a dar soporte a una planta, ¿ya? Por ejemplo, en la primera imagen que yo puse, la de la planta leñosa, tú ves las ramas. A ver, para no hablar sobre abstracto, volvemos a mi primera imagen, ¿ya? A ver aquí, mira, a ver. Tú te imaginas a ver de repente que te paras por acá, tú logras subir, no quieres construir tu casa del árbol y te pones acá, pues de repente. Entonces, al ponerte aquí, si el peso de tu cuerpo, el peso de lo que tú tengas ahí, le gana a la resistencia de acá, esto se quiebra. ¿Y por qué se quiebra acá? Porque esto da, ¿qué cosa nos va a dar? Nos va a dar resistencia, ¿ok? Pero esto, por ejemplo, está formado por células muertas. Y como es un tejido de soporte, ¿qué cosa hay acá? Ya, pues acá está el esclerénquima, por ejemplo, que soporta las ramas. A ver, del otro lado, plantas herbáceas. Acá, por ejemplo, a ver, algo típico. Alguna vez, no sé, típico de los chicos de repente de academia, de las pre, ¿no?
O de repente el mismo cole también, ¿no? Si tienes espacios largos, amplios, donde tienes jardín, tú te sientas, te echas de repente sobre el jardincito, en el parquecito, y estas hojitas, por ejemplo, ¿no? Imagínate que es el césped, ¿no? Están así, pero tú cuando te echas, haces esto, se dobla. En el momento en el cual tú te levantas, imagínate que has estado echado ahí en el parque, ¿no? Tú te levantas y esas hojas hacen esto, vuelven a su posición. Nuevamente tú te sientas y otra vez. Y tú te levantas y hacen esto. Ahora, profe, ¿por qué se me sube y se me baja? ¿Por qué hace esto? Porque hay colénquima. El colénquima, más que permitir este soporte del peso leñoso, por eso se quiebra, en cambio este que más va a dar flexibilidad. Eso es lo que teníamos por acá, pues mira. Eso es lo que te decía en mi diapositiva, mira, aquí. Aquí está, aquí está. Esto, ¿sí? ¿Qué te decía por acá? Que el colénquima le da flexibilidad. Por eso en las hojitas del jardín está así. Listo, no me dejan salir al parque. Imagínate, pues, Peche, en algún momento cuando lo has hecho. Ahorita ya no, pues ahorita no se puede. Y en el caso del esclerénquima, es el que se quiebra porque le da resistencia, pero si el peso vence la resistencia, se quiebra esa rama. Datos fundamentales, ¿dónde encontramos colénquima? En el peciolo. El peciolo es este pequeño tallito que sostiene la hoja. ¿Sí? Este es el pequeño tallito que sostiene la hoja. El pedúnculo floral es la parte de abajo de una flor, donde tú la sostienes. ¿Sí? Ahí se encuentra colénquima, por eso es soporte. En cambio, ¿en dónde puedo encontrar esclerénquima? Como te decía, en las ramas. También lo podemos encontrar en las semillas. Mira, acá tienes un duraznito. ¿Sí? Este duraznito, esta zona es leñosa, ¿no? Ahí en la semilla. Acá encontramos unas células llamadas esclereidas. Ahí están las esclereidas, vistas al microscopio, mira. Entonces, estas están formadas por esclerénquima, ¿sí? Son los lugares donde podemos encontrar este tipo de tejido. Recuerda, si hablamos de colénquima, hablamos de esclerénquima, es un tipo de tejido de soporte, ¿ya? O mecánico también. Muy bien. Y el último tipo de tejido, es el tejido llamado tejido secretor, ¿ya? Tejido secretor. ¿Por qué se le dice secretor? Porque libera alguna sustancia que es importante para la planta, ¿ok? O para en el tejido vegetal en este caso. Acá te dice, ¿no? Produce sustancias, y acá varía, ¿no? Produce, por ejemplo, aceites esenciales importantes para la planta, resinas, látex, alcaloides, gomas, todo eso permite la liberación de los tejidos secretores. Ahora, esos tejidos secretores, dependiendo la función que cumplan o lo que secretan, lo puedes llamar pelos glandulares, lo puedes llamar cavidades secretoras, lo puedes llamar nectario o lo puedes llamar tubo laticífero. Recuerda que estoy tomando del texto de la Pre-San Marcos. Estoy tomando Pre-San Marcos para poder realizar el texto que ves en las diapositivas. Entonces, ¿puedes encontrar otra clasificación? Sí, puedes encontrar otra clasificación, pero estoy tomando los nombres que le dan de acuerdo a Pre-San Marcos, ¿ya? Entonces, primer grupo de tejido secretor son los pelos glandulares. Y un tipo de pelo glandular que muchas veces ha venido incluso en las preguntas de Pre-San Marcos es este, de los pelos urticantes, ¿sí? De los pelos urticantes. Entonces, ¿cómo es un pelo urticante? Acá te ponemos a la plantita de ortiga. ¿Conoces a la ortiga? Seguramente en algún momento alguien te ha, no sé, te has caído sobre la ortiga, algunos de repente los han hasta correteado con la ortiga, ¿ya? Y si te han tocado con esa ortiga, te genera pues un escozor, te genera picazón, te forman ronchitos. ¿Por qué te pasa eso? Porque este tipo de pelo glandular llamado pelo urticante, está acá, mira, acá se ve clarito, secreta aceites esenciales, en este caso en la ortiga, ¿ya? Y es por eso que al tocarte genera pues este escozor, este picazón, la plantita de ortiga. Ese es un tipo de pelo glandular. Ahora, cavidades secretoras es el otro grupo. En este caso se libera una sustancia que es importante para la célula. No confundir secreción con excreción. En excreción es desecho. En cambio, aquí en las cavidades secretoras, se siente feo. Listo, en las cavidades secretoras, el ejemplo que muchas veces ha aparecido es el de las cavidades lisígenas. Acá te pongo, por ejemplo, una naranjita. Si tú miras la naranja o una mandarina, tú vas a ver en la cáscara puntitos oscuritos. Ahí vamos a poder encontrar en esa cascarita esos puntitos oscuritos negritos son las cavidades llamadas lisígenas que se encuentran en los cítricos.
Tú vas a pelar tu mandarina, tu naranja, metes el dedo y te salta un poco de zumo en los ojos. ¿Qué cosa se ha liberado? Se ha liberado un aceite esencial. Y ese olorcito peculiar es con el que reconocemos a los cítricos. Entonces, mira, pelo glandular secreta, libera sus aceites esenciales, la cavidad secretora la almacena. El ejemplo en cada caso, tienes a los pelos urticantes para los pelos glandulares y las cavidades lisígenas que encontramos en los cítricos, mandarina, naranja, lima, por ejemplo. ¿Ya? Van dos, acuérdate que acá hay cuatro. Luego están los nectarios. ¿Nectario qué te suena? A ver, al grupo néctar. Sí, ya, tiene que ver con néctar, tiene que ver con néctar. El néctar está formado por azúcares. En este caso, vamos a encontrar aquí los nectarios, mira, esta zona, ¿no? Que por ejemplo, en las plantas llamadas carnívoras, aunque su nombre correcto es insectívora, recuerda, su nombre correcto es insectívora, ¿qué hacen? Liberan los azúcares, eso atrae a los insectos y el insecto pues va a ser atraído por el nectario y cuando ya está aquí, a veces presentan pues sustancias que permiten deshacerlos o sustancias pegajosas para que se queden adheridos y luego se cierran todavía. Estos de acá, estos serían pelos glandulares o tricomas. ¿Sí? Pelos glandulares o tricomas cierran acá para evitar que el insecto salga. Profe, ¿por qué los insectos o por qué las plantitas insectívoras se tienen que comer a estos insectos? Porque las plantas llamadas insectívoras habitan por lo general en suelos donde hay muy poco nitrógeno. Y si te acuerdas de lo que hicimos en biomoléculas orgánicas, ¿sí? ¿Qué hay a nivel del exoesqueleto de los insectos? A ver, vamos, ¿te acuerdas? ¿Qué cosa había? Había quitina. Y la quitina es un polisacárido con gran cantidad de N, de nitrógeno, ¿ya? Gran cantidad de nitrógeno. Muy bien, entonces por eso lo hacen, para poder asimilar ese nitrógeno. Y en el caso de los tubos laticíferos, su nombre, pues laticífero, ¿de dónde viene? Látex. Sí, acá está, mira. Cortas a esta plantita, Hevea brasilensis, la famosa planta del caucho, cortas y te sale este líquido blanquecino que es la sustancia que conocemos como látex. Este látex es el que se utiliza, por ejemplo, para la formación de neumáticos, para la fabricación, por ejemplo, de guantes, para la fabricación también de los preservativos, ¿no? Se utiliza el látex para poder realizar la preparación de la fabricación de diversas sustancias, ¿ya? Entonces, resumiendo, tejidos secretores, cuatro tipos: laticíferos, látex, nectarios, producen néctar. Acá a la vuelta teníamos las cavidades secretoras que almacenan aceites esenciales y los pelos glandulares que liberan, secretan aceites esenciales. Esos son los cuatro tipos de tejidos secretores. Bien, jóvenes, entonces, ya con eso, a ver, hasta ahí estamos llegando por hoy. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Mira, todo lo que hemos desarrollado, fíjate, es un tema que de por sí no es muy extenso, pero lo he procurado detallar ahí en algunos aspectos. Entonces, chicos, a ver, último repasito. Histología vegetal, tejidos vegetales. ¿Sí? Tejido conjunto de células. ¿Cuántos tipos de tejido hay? Dos. Tejido llamado meristemo, tejido llamado diferenciado. Dos tipos. Los meristemos son tejidos que se caracterizan por la constante división celular, porque van a tener, ¿te acuerdas? Células pequeñitas con núcleos grandes, ¿ya? Células pequeñitas con núcleos grandes que se dividen frecuentemente y permiten el crecimiento, que se puede dar de dos maneras: longitudinal, el primario o apical; en grosor, el llamado secundario lateral o cambium. Y los diferenciados, ¿no? A ver, teníamos el protector, donde estaba epidermis, formado por células vivas con estomas, y la peridermis, donde habían pues células muertas, donde habían lenticelas. Acuérdate, en el caso de epidermis, estomas; en el caso de peridermis hay lenticelas. En la epidermis está mi cera llamada cutina, en la peridermis está ¿te acuerdas? Mi lignina, ¿ya? Luego están los tejidos fundamentales, los parénquimas, cuatro tipos de parénquimas: clorofiliano, el fotosintético; acuífero, almacena agua para las plantas desérticas; aerífero, para las plantas acuáticas, les permite la flotabilidad; y el amiláceo, para la reserva de almidón, papa, yuca, por ejemplo. Luego están los conductores: xilema, floema. Xilema, células muertas; floema, células vivas. Xilema ascendente, ¿qué cosa
savia bruta, agua y sales minerales. El floema sube y baja, que lleva azúcares, savia orgánica, savia elaborada, ¿ya? Soporte, colénquima, si me da flexibilidad, esclerénquima, si me da resistencia. Colénquima, formada por células vivas, esclerénquima, formada por células muertas. Y los últimos que acabamos de ver, secretores, ¿sí? Los tejidos secretores. Cavidades, ¿te acuerdas? Cavidades, teníamos las cavidades lisígenas, teníamos a los pelos glandulares, teníamos a los nectarios y teníamos a los tubos laticíferos, ¿ya? Son los 4 tipos de tejidos secretores. Bien, entonces, hasta ahí estamos llegando, ¿ya? Vamos a ver qué cosas me están comentando por aquí, chicos. Bueno, desde aquí, no sé si seguirá por acá en línea, a ver, repórtate por acá, Kevin, si es que estás por aquí, repórtate, a ver, déjame tu comentario. Pues saludar a nuestro amigo Gabriel, ya más conocido como Peche, ya en toda la zona de allá del colegio Leonard Euler. Un abrazote para ti de verdad, Gabriel. Espero pues que pases un bonito cumpleaños al lado de tus padres. Yo sé pues que la situación es muy complicada por lo que estamos atravesando. Hay varias personas que han pasado cumpleaños, fechas importantes, ¿no? En cuarentena, pero de todas maneras tú sabes el afecto que se te tiene desde pequeño, porque te he enseñado desde primaria. Y de verdad espero que la sigas pasando bonito. Justo ha coincidido nuestra clase con tu cumpleaños. Y espero pues que la sigas pasando bien. Saludos por casa, ¿ya? Sigue estudiando, eres una gran persona, de verdad, desde que te conozco, muy estudioso, muy empeñoso. Y pues espero de verdad que logres todo lo que te propongas, ¿no? Fuera de la cuarentena, una vez que pase, ya, tú dale para adelante, muchachón, ¿ya? Entonces, un abrazote, saludos para toda tu promoción, mi ex tutoría, chicos, de verdad, se les extraña bastante. Pero bueno, seguimos conectados por acá, ¿no? Así pues que llegamos al final, chicos. Cualquier duda, cualquier pregunta, me la puedes hacer llegar por aquí por los comentarios. Al terminar esta transmisión va a colgarse en el siguiente versus para el próximo sábado, ¿ya? Puedes dejar ahí tu comentario de acuerdo a la instrucción que nos pide, chicos, ¿ya? De acuerdo a la instrucción que nos pide, va a ser un poco de anatomía. Yo sé que les gusta también por ahí entrar a no solamente la parte biológica, sino la parte del cuerpo humano. Entonces vamos a profundizar esos temas, ¿ya, chicos? Entonces te voy a dejar eso. Y pues en los grupos, no te preocupes, Gabriel, de verdad un abrazote, Gabriel, cuídate bastante. Los grupos van a quedar por ahí algún material de histología vegetal práctico para que lo puedan desarrollar, ya chicos, y no se olviden pues de poderme encontrar en Facebook. Voy a colgar un video, voy a grabar esto y lo voy a colgar un video de histología vegetal en Facebook, perdón, en YouTube. Y eh, puedes seguirme por las redes sociales ahí, ¿no? En YouTube, en Facebook y en Instagram me pueden encontrar como Biotadeo, muchachos. ¿Listo? Entonces, un abrazote para todos. Espero pues que les haya gustado el tema que hemos hecho hoy. Recuerda que quizás es un tema que se te puede hacer complicado porque de por sí las plantas se nos hacen agentes extraños, ¿no? No los podemos, no las vemos, a veces las pisamos, las arrancamos, pero date cuenta que son seres vivos al igual que nosotros. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces un abrazo. Cuídense bastante y ya nos vemos el próximo sábado. ¿Sí? Nos estamos viendo el próximo sábado. Comenten el versus que viene para la próxima semana. ¿Ya, chicos? Chau, chau. Nos vemos. Cuídense.